Hola. Hoy te traigo la mejor historia de la humanidad. Los que corren. Es importante entender que la Gran Confederación no es una organización benévola, ni tampoco particularmente malvada. No fue creada para ser buena, aunque ciertamente se esfuerza por serlo. No fue creada para ser mala, aunque muchas de sus leyes y políticas han sido distorsionadas para llevar a cabo actos de una crueldad espantosa. Fue creada principalmente para perdurar, para erigirse como un baluarte contra la barbarie y la anarquía, y como tal es asombrosamente efectiva. En su persistencia, la Confederación ha adquirido milenios de costumbres, rituales y tradiciones que siguen la estela de su majestuoso paso a través de los siglos. Sus burócratas pasan vidas ingratas vadeando por el lodazal. Podría argumentarse que, por superfluas que parezcan muchas de estas tradiciones, sirven para dar a la institución una cierta inercia que la mantiene tan firme como cualquier tratado o amenaza de armas. Es una de nuestras tradiciones más antiguas la que nos ocupa hoy, y su curiosa historia con uno de los miembros más recientes de la Confederación. Cuando la humanidad finalmente traspasó los límites de su modesto imperio y se hizo conocida por la institución más respetada de la galaxia, les contamos nuestra curiosa tradición. Cuando una nueva raza se une a las filas de la Gran Confederación, es costumbre adoptar un epíteto adecuado a sus cualidades particulares. Cada nombre es un motivo de orgullo. Habla de la historia de una raza, no solo de sus civilizaciones, sino de su propia evolución, de lo que le dio la fuerza para salir del atolladero de la vida básica y ascender a las estrellas. Los nombres no son complejos y siguen un esquema básico. Los braquiantes Flau, cuyas delgadas torres alcanzan casi la misma altura que sus ambiciones, se convirtieron en aquellos que escalan. Los leales Modolor, que pasaron de ser manadas nómadas a ciudades itinerantes y flotas de errantes blindados, adoptaron el nombre de aquellos que vagan con fuerza. La mente colmena telepática de los Riktikit, trabajando en perfecta sincronía, adoptó el de aquellos que son uno. Es una tradición tonta, como tantas otras, pero, como tantas otras, encierra una curiosa verdad. Después de todo, un nombre es una promesa, y es probable que un guerrero de aquellos que mueren gloriosamente muera luchando por una razón poco más importante que la de mantener la reputación de su especie. Más que nada, muestra las cualidades de las que una raza está más orgullosa o a las que más aspira. Hay quienes dicen que simplifica demasiado, encasilla o exagera, pero la tradición se ha mantenido firme a través de miles de ciclos de paz y de conflicto. Así que, a pesar de sus raíces anticuadas, el tema de qué nombre elegirían los humanos dominó las discusiones de la Confederación durante varios subciclos. Su elección no solo sería una rica fuente de chismes, sino que aportaría información valiosa para la diplomacia, los acuerdos comerciales y la industria del entretenimiento. Al fin y al cabo, quienes se acercan con cautela difícilmente se dejarán llevar por los anuncios de juegos de azar. Los humanos tomaron su decisión con una prisa casi indecente. Después de solo un puñado de ciclos, su representante ocupó su lugar en el Senado de la Confederación para ser incluido formalmente entre nuestras filas. Llámanos, dijeron, los que corren. Fue un título que reavivó los rumores sobre los ciclos venideros. Biológicamente tenía sentido. Los primates erguidos estaban ciertamente hechos para correr, no a una velocidad particular, pero con un paso despreocupado que parecía servir a sus propósitos. Pero había miles de otros que podrían haber elegido. ¿Qué clase de especie se llama a sí misma por cobardía? ¿Qué clase de promesa hace eso? Los ciclos siguientes no hicieron más que reforzar esta opinión. Los terrícolas demostraron ser una raza inusualmente reacia al conflicto. Allí donde otros luchaban, ellos negociaban. Allí donde otros querían tomar el control, ellos cedían terreno. Cuando se los empujaba a la lucha, entre el martillo y el yunque, siempre se las arreglaban para salir y encontrar algún tipo de resolución pacífica. De esta manera consiguieron muchos amigos, pero pocos aliados. ¿Quién podía confiar en un cobarde para que los apoyara en una crisis, cuando no se podía encontrar la paz? Cuando llegara el momento de tomar una posición, ¿quién podía confiar en aquellos que corren? Quizás fue el nombre lo que animó a los Larasí al final. Ninguna especie ha disfrutado de un lugar tan controvertido en la Confederación como los Larasí. Una y otra vez han provocado conflictos y caos para su propio beneficio. Una y otra vez han demostrado su valor cuando la Confederación necesita la aplicación adecuada de la fuerza bruta. Su evolución como depredadores de manada superior se refleja en sus veloces flotas de ataque y su política despiadada. De una forma u otra, los Larasí se han ganado a pulso su epíteto de los que azotan. Tal vez sea injusto juzgar a cada individuo de una especie por la reputación de su raza. Sin duda, ha habido Larasí conocidos por su bondad y su capacidad de perdón.
Y cientos de ciclos con la Confederación podrían haberlos alejado de sus prácticas más salvajes. Pero un nombre es una promesa después de todo. Los historiadores de toda la galaxia pueden apreciar la dificultad de localizar la causa raíz de cualquier conflicto en particular. Los Larasí ciertamente buscaban expandir sus posesiones, y los territorios vírgenes de la Tierra eran muy tentadores. Pero la familia real Larasí también se enfrentaba a la disidencia dentro de su aristocracia, y necesitaba una causa común para unificar las filas. Y, por supuesto, su poder económico había disminuido debido a una serie de sanciones comerciales recientes, y ansiaban una oportunidad de recordarle a la Confederación su fuerza militar. Pero también se podría argumentar que los Larasí simplemente lo habían hecho con muchas razas incipientes antes, y estaban más que felices de volver a hacerlo. Los que simpatizamos con los humanos nos dimos cuenta demasiado tarde de la cuidadosa red que los Larasí les habían tendido en más de 100 disputas menores. Los terranos, por cierto, no tenían ni idea. Llevaban en la Confederación apenas un puñado de ciclos. Los Larasí habían sorteado su pantano legal durante siglos. Se las arreglaron con elegancia para encajar en la soga de la humanidad. Si los Larasí simplemente hubieran declarado la guerra a los terranos, podríamos haber amortiguado el golpe. Hay una serie de estatutos y procedimientos de la Confederación establecidos para este tipo de cosas, en los que las víctimas de los Larasí se han apoyado en conflictos pasados. Amnistía, reglas de enfrentamiento, ayuda exterior y similares. Pero esto era diferente. El ritual se conoce como Karal. En él, un miembro de la Confederación se enfrenta a otro sin ayuda ni intervención de los demás miembros. En teoría, permite resolver disputas sin que se desate un polvorín de alianzas y contraalianzas. En la práctica, se utiliza con más frecuencia para separar a una raza vulnerable del rebaño. Es una tradición salvaje, de los primeros días despiadados de la Confederación, pero, como se ha dicho antes, el paso del tiempo le confiere inercia a la tradición, y ha resultado frustrantemente difícil erradicarla. Para declarar a Karal es necesario cumplir unas condiciones muy específicas, que los Larasí habían diseñado cuidadosamente. Cada conflicto formaba parte de una elaborada imagen que enmarcaba a los terranos como agresores injustos y a los Larasí como víctimas, al menos en el papel. Y en una institución tan lamentablemente rígida como la Confederación, el papel era el testigo más eficaz. Cuando todas las piezas estuvieron colocadas, lo único que quedó fue la declaración oficial de guerra, que se procedió a realizar con entusiasmo y aplomo. En el pleno del Congreso de la Confederación, ante la mirada de 1000 delegados, el senador terrano rogó a los Larasí que reconsideraran su postura. Eran una fuerza incipiente, dijo. Esta guerra, y todo lo que sucederá después, definirá el futuro de ambas razas. El senador Larasí se rió en su cara. Una risa de aquellos que azotan pone nerviosos a todos los demás en la sala. Pocos depredadores logran alcanzar la conciencia, y la visión de sus crueles dientes afilados despierta temores primarios enterrados durante mucho tiempo bajo la apariencia de civilización. Sacó un pergamino elaborado, la declaración oficial de guerra, y lo arrojó a los pies del terrano. Pronunció el antiguo desafío. Karal, dijo. No nos abraces, nuestros regalos son ahora espadas que cortan tus manos. No llames a tus aliados, sus puertas están cerradas para ti. No pidas condiciones, te las negarán. Huye a tus guaridas, reúne tus fuerzas y resiste. Ya vamos. Los terranos contaban con una flota modesta, capaz de ahuyentar a los piratas en sus rutas comerciales. Y, por supuesto, en cuanto se declaraba la guerra, comenzaban el largo proceso de producción de naves de guerra. Se pusieron en marcha fábricas que no se utilizaban desde antes de la unificación de la humanidad. Pero pasarían largos ciclos antes de que pudieran formar defensas en sus mundos, y los Larasí habían planeado esta guerra desde hacía mucho tiempo. De hecho, su acumulación de activos militares fue el tema de uno de sus muchos conflictos políticos con los humanos. Hasta que pudieran movilizarse adecuadamente, los Larasí podían elegir entre los territorios terrestres. La única pregunta era qué planeta atacarían primero. Las estrellas de Córnico eran una elección tentadora. Se encontraban más cerca del territorio de los Larasí y serían una buena incorporación a sus posesiones. Pero eran terreno virgen, subdesarrollado. Podrían ser reclamadas con el tiempo, después de que hubieran roto la retaguardia de las defensas terrestres. La Tierra en sí misma también era tentadora. La pérdida del mundo natal de una raza sería un golpe tremendo, uno que ha enviado a muchos imperios a una lenta espiral de extinción. Pero la humanidad era muy consciente de su vulnerabilidad y se había preparado en consecuencia. Más de una cuarta parte de sus fuerzas estaban posicionadas para defender su sistema natal. Los Larasí podrían tomarlo, eventualmente,
pero las pérdidas serían tremendas. Necesitaban un símbolo. Algo que pudiera destrozar la determinación de la humanidad en un ataque rápido y singular. Algo que no defendieron adecuadamente. Algo que dieron por sentado tanto que no podían imaginar su pérdida. Podría haberles llevado años encontrarlo. Pero, como ya se ha dicho, hacía tiempo que habían planeado esta guerra. El mundo natal de la humanidad todavía se estaba recuperando lentamente de la erupción de su desesperada escalada hacia las estrellas. Se necesitarían cientos de ciclos para limpiar el veneno de sus mares y cielos. Ahora eran más sabios. Sus nuevos mundos se desarrollaron con una atenta mirada sobre sus ecosistemas. Pero incluso entre sus armónicos compatriotas, el planeta Avalon destacaba. Avalon era su oportunidad de ser mejores. Los ciudadanos de sus ciudades eran los guardianes del planeta, no sus gobernantes. Los árboles se erguían altos, los animales vagaban libremente y los campos de hierbas altas se extendían de un horizonte al otro. El planeta se alzaba como un símbolo de todo aquello a lo que aspiraban los terrícolas. O al menos, lo hizo. Los que azotan descendieron sobre Avalon como lobos sobre el rebaño. Por primera vez, sus residentes alzaron la vista y vieron fuego en el cielo nocturno mientras los láseres atravesaban las escasas defensas. Los terranos lucharon con coraje, ferocidad y desesperación. No importaba. En cuestión de horas, los Larasí habían tomado el planeta. Podrían haber raptado a los humanos nativos y enviados a venderlos como esclavos. Podrían haber colgado sus estandartes en las murallas de sus ciudades, tomado sus fortalezas y saqueado sus tesoros. Los que azotan podrían haber expulsado a los que corren y gobernado cómodamente sus nuevas posesiones. Pero un nombre es una promesa después de todo. No tomaron prisioneros en Avalon. No reclamaron ningún botín, no desembarcaron colonos, no saquearon ningún recurso. Acribillaron las ciudades con bombardeos de plasma y prendieron fuego a la atmósfera. Los campos y los bosques ardieron, los mares hirvieron y los animales que habitaban en ellos murieron desconcertados ante su destino. La brillante joya de la humanidad quedó reducida a una roca negra y sin vida. El Larasí hizo del mundo un ejemplo. Les enseñó a los terrícolas una lección. Bajo el gobierno de Caral no había ningún acto tabú. La única esperanza de supervivencia de la humanidad residía en la rendición incondicional. El contraataque era inevitable. Los Larasí habían herido a la humanidad en lo más profundo. Habría una única y furiosa represalia, que se desató contra ellos, pero sería la furia de una bestia herida. El siguiente ataque sería más débil, y el siguiente más débil todavía. Aquellos que azotan habían evolucionado a partir de depredadores mortales que atacaban los flancos de presas más grandes hasta que éstas caían. Este tipo de guerra era algo natural. Así pues, el ataque humano a la fortaleza de Bacalat, en Larasí, no fue nada inesperado, ni tampoco lo fue su ferocidad. Sin embargo, la escala del ataque merecía comentarios. El ejército terrano era una unidad insignificante, limitada para cubrir sus flotas mercantes. Pero ahora era el turno de los Bacalat de mirar hacia el cielo nocturno, que se llenaba de 1000 estrellas nuevas. No eran guardianes de las flotas mercantes, sino la flota misma. Transportadores de carga, naves mineras, remolcadores, ahora montados de forma rudimentaria con cañones giratorios, cañones de riel de un solo disparo y misiles baratos. Los Larasí, orgullosos fetichistas guerreros de la élite militar, aprendieron ese día un término humano: técnicas. También aprendieron la eficacia de las armas que no son armas. Las pistolas remachadoras, los cortadores de plasma y los taladros mineros parecen poco prácticos para fines bélicos. Pero cuando un crucero de batalla Larasí es invadido por media docena de naves con cargadores vacíos y bobinas de cañones de riel quemadas, que cargan contra la presa más grande para atacar sus flancos, el argumento flaquea casi al mismo tiempo que los tanques de combustible. Bacalat era un planeta muy fortificado, sus fuerzas eran formidables y sus capitanes experimentados, sin embargo en un solo subciclo, había caído ante aquellos a quienes había despreciado como guerreros. Ante fuerzas que nunca había considerado siquiera una amenaza. Para los que corren. Esto, en sí mismo, no era algo extraordinariamente preocupante. La teoría militar de los Larasí es agresiva hasta el extremo, no tenían mucha fe en la defensa. Habían perdido terreno, pero pronto lo recuperarían y mucho más. El espíritu terrano había sido quebrantado. Tomarían el siguiente planeta con facilidad. Excepto que no lo hicieron. Enviaron su flota a Mede, el planeta mercantil, para tragarse el mundo de 1000 bocas. Pero en Mede se vieron saturados, asfixiados, sofocados por 10.000, y ahora los terranos habían tomado Rokosok, el granero de los Larasí.
Intentaron un atrevido ataque relámpago en Porte, la estación de disformidad terrana, para debilitar sus fuerzas. Pero en Porte fueron rechazados, y luego los humanos se apoderaron de los astilleros de Beriquene, y los Larasí se vieron obstaculizados. Quemaron a los técnicos en masa, pero ahora los humanos estaban fabricando verdaderos acorazados, más rápido de lo que nadie podría haber imaginado, y eran terroríficos. Los Larasí eran maestros de la guerra, se habían burlado de los barcos mercantes de aparejo rudimentario. Pero ahora podían apreciar estas nuevas naves con ojos de experto. Recorrieron las crueles y gráciles líneas de las proas. Admiraron los motores, envidiaron los escudos que se sacudían del fuego, temieron los láseres abrasadores que los destrozaban. En cada campo de batalla, los Larasí observaban esas naves y medían su propia destrucción en él. En el pleno del Congreso de la Confederación, el senador de Larasí pidió una nueva moción. Su porte seguía siendo orgulloso y su sonrisa burlona, inflexible. Pero había en él una vacilación, una incertidumbre que no había estado presente antes. Llamó al senador terrano a la sala. Esta guerra había costado a ambas facciones, dijo, y los Larasí habían demostrado su punto. El ritual de Caral sería cancelado. Aquellos que azotan retirarían sus flotas, los terranos regresarían a sus sistemas y 1000 subcomités de la Confederación se lanzarían para proporcionar ayuda a las naciones devastadas por la guerra. Fue un buen trato. Los que corren habían demostrado ser inesperadamente crueles en la batalla y habían expandido sus posesiones considerablemente a partir del conflicto. Pocas razas incipientes habían logrado defenderse de los que azotan, y ninguna de ellas había reclamado territorio en el proceso. Varias naciones ya habían ofrecido su alianza a la pequeña raza, ansiosas por reclutar esas naves letales para sus propios fines. Pero aún eran pequeños, una mera fracción de sus agresores, y ninguna cantidad de ingenio táctico o pura furia justificada podría cerrar esa brecha. Aquellos que corren habían picado a la bestia y la habían desviado de su camino. Pero no podían esperar mantener su éxito contra los Larasí luchando para defender sus territorios. El trato que ofrecían era la única opción real. Ante la mirada de 1000 delegados, el senador terrano se acercó al Larasí. Sacó un pequeño trozo de tela de su uniforme. Mientras desdoblaba lentamente el fragmento carbonizado, nos dimos cuenta de lo que era. Lo había sacado de una extensión de piedra y cristal ennegrecidos que se extendía de un horizonte al otro. Era todo lo que quedaba de la bandera de Avalon. Lo arrojó a los pies del senador Larasí. Caral, Dijo. la espada corta en ambos sentidos. Tú comenzaste el ritual, nosotros lo terminaremos. No llames a tus aliados, sus puertas están cerradas para ti ahora. No pidas condiciones, te serán denegadas. Huye a tus guaridas, reúne tus fuerzas y resiste. Estamos llegando. La guerra continuó. Los Larasí probaron todos los trucos de guerra que habían aprendido en 1000 vidas. Colocaron trampas elaboradas, atacaron a las flotas terrestres y realizaron gloriosas últimas defensas. Las naves de la humanidad, por terribles que fueran, aún podían ser engañadas, atrapadas y arrastradas por los numerosos enemigos. Sus cáscaras quemadas se convirtieron en una imagen común entre los territorios Larasí. Pero nunca fue suficiente. Los terranos tendieron sus propias trampas y lucharon tan bien como los que azotan. Cada nave terrana que los Larasí quemaron se llevó una veintena con ellos. Y más que eso fue su absoluta y abrumadora implacabilidad. No importaba cuántos murieran, más llegaban en una marea interminable. Al devastar a los que huyen, los que azotan se habían topado con algo completamente inesperado. Un igual en la guerra. Tal vez un superior. Y esa fue la verdadera tragedia para los Larasí. Si hubieran cuidado a los humanos y unido sus fuerzas, podrían haber enfrentado a la propia Confederación. Pero en su orgullo habían herido a una bestia y ahora sentían toda la fuerza de sus garras. Lentamente, en silencio, nosotros y las demás naciones retiramos nuestras ofertas de alianza a los terrícolas. Los habíamos llorado como víctimas, los habíamos apoyado como a los desvalidos, ahora los temíamos como a monstruos. Tardíamente, recordamos lo que había dicho el embajador terrícola, que esta guerra, y todo lo que sucedió después, definiría el futuro de ambas razas. Recordamos con qué desesperación había pedido la paz. Solo ahora nos dimos cuenta de lo que exactamente había intentado ocultar. La guerra continuó. Los terranos abrieron un agujero en los territorios del Larasí y se lanzaron en tropel hacia la herida. Los que azotan no pudieron detenerlos, al igual que no pudieron detener a las lunas en sus órbitas. La humanidad no azotó los planetas que capturaron. Simplemente quemaron sus astilleros y zonas de lanzamiento, paralizaron su capacidad de movilización y siguieron adelante.
Mientras trazaban una línea a través de los planetas, su objetivo quedó claro, nada menos que el mundo natal de los Larasí, Catonant. La historia de su caída amenaza con volverse repetitiva, un eco de cada batalla anterior, que solo se diferencia en su tremenda escala. Los Larasí lucharon con coraje, ferocidad y desesperación. No fue suficiente. Los humanos siguieron y siguieron, hasta que la órbita baja de Catonant se llenó de metal y carne carbonizados. Cuando amaneció en el antiguo mundo natal de los Larasí, el sol brilló al azar, filtrándose a través de la espesa neblina de escombros de guerra. Y amaneció sobre una bandera terrana. La guerra continuó. Catonant era suyo ahora, habían cortado a Larasí en lo más profundo. Hubo un furioso contraataque, por supuesto, pero era la furia de una bestia herida. El siguiente golpe fue más débil, y el siguiente también. Ahora se estaban desangrando, en una lenta espiral hacia la extinción. Pero los terrícolas no se conformaron con esperar. Habían tomado el mundo natal, cierto, pero no responsabilizaban a un planeta del genocidio de Avalon. Tampoco culpaban a toda la raza Larasí por el crimen de guerra. No, sabían a quién echarle la culpa, a la familia real Larasí, cuya palabra ha sido ley desde tiempos inmemoriales. Fue por orden suya que Avalon se quemó. Sin embargo, llevarlos ante la justicia resultó difícil. Antes de que la primera nave terrestre apareciera en los cielos de Catonant, la familia real se había escabullido silenciosamente a un sistema vecino. Su ausencia no pasó inadvertida para los defensores del planeta. De hecho, fue un factor nada desdeñable en su derrota. Aún así, a la humanidad se le había negado su verdadero objetivo. Así que también invadieron ese sistema. Una vez más, la nobleza huyó, y una vez más los terranos la siguieron. Cuando ese sistema fue invadido, la familia real se dividió en busca de mejores oportunidades. Algunos se disfrazaron y se escondieron entre la población de Larasí. Algunos pagaron enormes sobornos a otras naciones para que los acogieran, violando el antiguo ritual. Algunos buscaron refugio con los piratas en las periferias exteriores, quienes no le hicieron ningún caso a Caral. Aún así, la humanidad no se amilanó. Cuando la fuerza bruta no fue suficiente, recurrieron a la astucia. Sus agentes se infiltraron en sus refugios y rastrearon a cada miembro infractor con una habilidad que rayaba en lo sobrenatural. Los Larasí que se escondían entre los suyos fueron extraídos. Las naciones que los albergaban fueron confrontadas y amenazadas con ser desenmascaradas a menos que se rindieran. Aún así, la fuerza bruta tenía su utilidad. En los confines del espacio conocido, los terranos asolaron las flotas de forajidos con una crueldad que aquellos que azotan podían respetar. Habían comenzado la guerra luchando contra los piratas. Ahora, en sus últimos días, se encontraban luchando contra ellos una vez más. Pero ahora, ejercían una intención y una furia que los forajidos nunca habían visto. Todos sus reductos ocultos fueron desarraigados y quemados. No pasó mucho tiempo antes de que entregaran a los nobles para detener el derramamiento de sangre. Y aún así, la guerra continuó. El último miembro libre de la familia real de Larasí, hijo del rey gobernante, huyó al último bastión que le quedaba, el planeta Oublot, cuya atmósfera iónica única hizo que cualquier tecnología más avanzada que un palo afilado quedara sin efecto. Su nave se quemó hasta quedar hecha pedazos, sus herramientas quedaron destruidas y aterrizó en la superficie de Oublot con nada más que un paracaídas y su piel. Un viaje sin retorno en todos los sentidos. Pero eso no era un problema. Él era uno de los que azotan. Había evolucionado para ocupar su lugar en la cima de la cadena alimenticia. Oublot era un mundo dominado por llanuras secas y azotadas por el viento, pero se podía encontrar caza si uno sabía dónde buscar. Él podría sobrevivir allí, un príncipe desterrado, y conservar una pizca de su orgullo. Los terranos no se atreverían a perseguirlo hasta Oublot. Cualquiera que viniera tras él no regresaría. Tendrían que contentarse con dejarlo en el exilio. Mantuvo esa certeza acerca de él. Lo calentaba en las noches frías, le daba consuelo en el aislamiento. Lo mantuvo en marcha durante casi un ciclo completo, hasta que vio la nave terrestre descender y sintió que se marchitaba la esperanza en su pecho. La nave se estrelló, como siempre ocurría. Pero, al igual que el príncipe, su piloto aterrizó sano y salvo, una mujer humana que no llevaba nada más que su traje de vuelo y un solo cuchillo. Miró los restos de su nave, su única esperanza de volver a casa. Luego se volvió hacia las llanuras interminables. Y ella empezó a correr. Se cuentan historias sobre la larga persecución entre los que azotan y los que huyen. Si estuviéramos en una época más romántica, habría sido materia de mitos. Por así decirlo, quedó relegada simplemente a los archivos históricos y al melodrama.
La cosa se prolongó durante ciclos. Un planeta es una distancia inimaginablemente grande para recorrerla a pie, y aunque la terrícola había aterrizado lo más cerca posible de la nave del Larasí, eso la reducía a una fracción de lo inimaginable. No tenía dispositivos con los que rastrear al príncipe, ningún vehículo, ninguna medicina. Pero él tampoco. Los Larasí son depredadores que acechan por emboscada, diseñados para alcanzar velocidades rápidas. Se lanzan contra su presa, con garras y dientes, en una persecución corta que determina la vida o la muerte. Un Larasí lento puede superar en velocidad a un humano rápido en su peor día. Pero los humanos no están hechos para las ráfagas de velocidad, sino para la resistencia, un hecho del que el príncipe se dio cuenta poco a poco durante su interminable huida. La terrícola corría lentamente, pero no se detenía. El Larasí corría tan lejos como sus doloridas piernas podían llevarlo, pero cada vez que se detenía para descansar, la distancia entre ellos se acortaba. Simplemente no podía escapar de ella. Tampoco pudo evadirla. Utilizó los antiguos trucos de la naturaleza: cruzar arroyos, evitar terrenos blandos, dar marcha atrás. Le tendió trampas a la humana con todo el ingenio que pudo reunir, pero nada de eso funcionó. Ella podía rastrearlo por la curvatura de las ramitas, por el olor del viento. Veía a través de sus trampas como si las hubiera tendido ella misma. Los terranos habían elegido a su cazador con cuidado. El príncipe Larasí, depredador supremo como era, pronto aprendió un término humano: caza persistente. Tal vez si la hubiera enfrentado directamente la hubiera derrotado. Al final, él seguía siendo un asesino por naturaleza, y ella no tenía más armas que un cuchillo. Pero su coraje se había esfumado, su orgullo estaba roto, su patria había sido tomada, su nación conquistada. No podía esperar derrotarla más de lo que su especie podría haber derrotado a la de ella. Al final, todo lo que podía hacer era correr. Y ella era mucho mejor en eso. La terrana ocupaba cada momento de sus pensamientos cuando estaba despierto. Ni siquiera podía escapar de ella en sueños. Ella se acercaba cada vez más, hasta que corrió hasta quedar exhausto, hasta que se arrastró desesperadamente por el desierto, hasta que finalmente se derrumbó. Cuando finalmente llegó y le puso su cuchillo en la garganta, él casi se sintió agradecido. 10 años después del día en que la nave terrestre se estrelló en las costas de Oublot, se abrió un agujero en la ionosfera protectora del planeta. No por mucho tiempo, apenas tiempo suficiente para que una pequeña nave descendiera a la superficie y regresara. Pero incluso cuando aterrizó, se pudieron ver dos figuras, una humana y su Larasí prisionero, llegando al lugar de aterrizaje predeterminado. La tecnología necesaria para desafiar la particular atmósfera carcelaria de Oublot no es algo que supere la imaginación. Un equipo enorme de científicos con la motivación adecuada podría lograrla, pero capturar a un solo individuo implica una inversión extraordinaria de tiempo y recursos. Parecía un broche de oro adecuado para el conflicto más revelador de la humanidad, hasta donde estarían dispuestos a llegar para vengar sus injusticias. Y por fin, la guerra terminó. Observamos con pavor y fascinación cómo los humanos decidían el destino de los Larasí. La raza estaba completamente a su merced. Podían reclamar todo su territorio como botín de guerra o convertirlos en vasallos. Por otra parte, no estaba descartado esclavizar a toda la población, ni tampoco exterminarlos por completo. Ningún acto era tabú bajo el gobierno de Caral, y los terrícolas habían demostrado ser una especie despiadada. Pero los humanos no hicieron nada de eso. Encarcelaron a la familia real bajo la acusación de crímenes de guerra. Los enviaron a las ruinas de Avalon. Los humanos ya habían comenzado el arduo proceso de recultivar la vida en el planeta en ruinas. Ya habían comenzado a crecer los primeros fagos básicos entre el vidrio y la ceniza. Se necesitarían más de 1000 ciclos antes de que el planeta recuperara su antigua gloria. Pero la realeza de Larasí trabajaría su tierra durante toda su vida para acelerar el proceso. El resto de la nobleza, aquellos con una conexión demasiado tenue como para reclamar complicidad con Avalon, se reunieron en Catonant. Los Larasí, cuya dinastía real se remontaba ininterrumpidamente a toda su historia registrada, aprendieron ese día un término humano: balcanización. Su poderoso reino se dividió en una docena de naciones menores, cuyas pequeñas disputas y luchas internas socavarían cualquier intento de formar un frente unificado. Y así, aquellos que azotan ya no representarían una amenaza para ninguna raza. Tal vez algún día una personalidad lo suficientemente fuerte podría unir los reinos una vez más. Pero pasarían muchos ciclos en el futuro y se lo pensarían mucho antes de atacar a los humanos nuevamente. En el pleno de la Confederación, el senador terrano presentó una moción que llevaba tiempo preparándose.
Dijo que la guerra había durado demasiado y que habían demostrado su punto de vista. Caral terminaría y se podría prestar ayuda. Los 12 nuevos subdelegados del Arasí no plantearon objeciones. En las horas siguientes, tuve la oportunidad de reunirme con el embajador terrestre mientras tomábamos un refrigerio. Si su especie hubiera ganado el conflicto por los pelos, podría haber sido invadido por admiradores y aduladores. Pero su abrumadora arremetida le había ganado más miedo que respeto, así que se sentó solo. Hice acopio de valor y me acerqué a él. Él, a su vez, dio la bienvenida a la compañía. «Eres más valiente que la mayoría», dijo. «Antes, éramos débiles y teníamos muchos amigos. Pero ahora somos fuertes y preveo un futuro solitario». «¿Puedes culparnos?», dije y agregué que nunca hubiéramos imaginado de lo que era capaz la humanidad. «No hemos tenido que ser guerreros durante mucho tiempo», dijo. «Pero nunca olvidamos cómo hacerlo. Después de todo, un nombre es una promesa». «¿Los que corren?», pregunté. Se rió. Y dijo seguidamente: No exactamente. Eso fue una mala traducción de un dispositivo que funcionaba mal. Cuando nos dimos cuenta del error, nos pareció demasiado trivial para corregirlo. ¿Una mala traducción?, pregunté mientras él sonreía y por primera vez noté los dientes afilados en las comisuras de su boca y sentenciaba: No son los que corren, son los que persiguen. Espero que te haya gustado esta historia. Recuerda suscribirte para recibir más historias sobre la humanidad en el espacio insondable. Nos vemos.